buenas noches. Uy, que yo todavía ni me he desabrochado la camisa. Buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gata al Agua. Son las 10 menos cuarto. Iniciamos estos primeros 15 minutos de este espacio en el que ya les aseguro que vamos a hablar de toda la actualidad y sobre todo de tres aspectos. El primero de ellos, la resaca, las consecuencias que puede tener la diada y la situación en Cataluña. Toda la polémica que hay en España a raíz de una nueva dimisión, como saben ustedes ayer, de una ministra, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez. Y cómo está salpicando a dos personas. A Pablo Casado, a quien el Partido Socialista desde hoy mismo ya está pidiendo abiertamente su dimisión, y también a Pedro Sánchez, ya que verán ustedes la información que hoy publica algunos medios. Hoy Albert Rivera le ha preguntado por su tesis doctoral en el Congreso de los Diputados. Le ha pedido que la publique. Pedro Sánchez ha dicho que está publicada. Falso, no está publicada. Está publicada una ficha técnica de la misma, pero no se puede acceder. Hay una polémica abierta brutal al respecto sobre que la tesis de Pedro Sánchez, supuestamente, unas informaciones de hoy dicen que supuestamente alguien se la habría hecho. Y después de hacerla conjuntamente con Pedro Sánchez, habrían publicado un libro. Es decir, habría habido, todo en condicional, un fraude. Hablaremos de todo ello, pero también me gustaría hoy detenerme en un aspecto de política internacional, pero que de alguna manera también nos salpica, porque lo ocurrido en el Parlamento Europeo podríamos decir que es grave. Se ha activado el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que de alguna manera permite que se sancione, se advierta, se actúe contra un país. En este caso, ¿contra quién? Contra Hungría, presidida por Víctor Orbán. Considera el Parlamento Europeo, las élites, que sus políticas van contra el espíritu de la Unión. ¿Cuáles son esas políticas? Dirán ustedes. ¿Por qué el Parlamento Europeo hoy, 2/3 del mismo, ahora les explicaré cómo ha sido la votación, han votado contra Hungría? Básicamente porque exige y está aplicando un control de fronteras muy estricto. Saben que es el camino de paso de gran parte de los refugiados. Está actuando contra la inmigración ilegal, contra lo que se llama el globalismo, que está liderado por Soros. Pretende o está impulsando un respeto a las raíces y a la cultura húngara, también a la cristiana. Califican las élites europeas, ojo, tanto izquierda como derecha, a Orbán como un xenófobo, un racista, de pertenecer incluso a la extrema derecha. Incluso el PP español hoy en el Parlamento Europeo, en esa votación, se ha dividido, se ha roto. 3 diputados han votado en contra de esta moción contra Hungría. 9 se han abstenido y 4 se han ausentado del Pleno, entre ellos, por cierto, González Pons. Ahora vemos el resultado de la votación, pero fíjense cómo ha interpretado Víctor Orbán esta maniobra que considera de la Unión Europea contra él, un presidente que ha sido legítimamente elegido en las urnas en las 3 últimas elecciones. Escuchen a Orbán. Tisztelt elnök úr, beszéljünk egyenesen. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom önöket. No nos chantajearán, no cederemos. Bueno, también advertencias, por cierto, contra Polonia. ¿Cómo ha sido, por cierto, la votación? Que es curiosísimo. No sé si la podemos ver. Saben ustedes que hoy, para activar este artículo 7 del Parlamento Europeo, inédito, se necesitan 2/3 de los votos del Parlamento. Pues había 693 eurodiputados ahí presentes. Han votado sí a la activación de este artículo, 448, han votado no, 197, y 48 se han abstenido. Los 2/3 que se requieren de los 693 presentes son 462, con lo cual debería haber sido rechazada esta moción, esta activación del artículo 7 contra Hungría. Pero se ha hecho una trampa en la votación, y ahora le preguntaremos a Hermann Tertsch por ella. ¿Qué han hecho? Han restado a los 693 presentes a los 48 diputados que se han abstenido, con lo cual la resta daba 645 diputados, 2/3 de 645 son 430, que son menos de los que han votado a favor de la activación. Es decir, un escándalo de votación. El debate es, en primer lugar, ¿se puede vulnerar la soberanía de un Estado miembro de un país democrático por parte de la Unión Europea? Porque, insisto, Orbán ha ganado 3 elecciones presidenciales consecutivas. Y, en segundo lugar, todo el que vaya contra lo políticamente correcto, contra lo establecido, contra las élites,
tiene que ser perseguido y en este caso sancionado? Interesante debate, preguntas que enseguida nos formularemos. Les presento ya a la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros Asís Timmermans. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Es un placer, de verdad. ¿De verdad? Pero vamos, no sabes hasta qué punto, especialmente hoy. Ah, bueno, Iván, si encima usted hace hincapié en ello, yo me alegro. El placer también es nuestro. Gracias, Asís. Cristina Seguí, que después de un larguísimo periodo de asueto vuelve al Gato. Cristina, no esperaba ¿cómo estás? que me saludaras la segunda. Siempre me dejas para el final. Ah, bueno, porque antes los últimos eran los primeros, pero ahora no, está cambiando eso. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy contenta Bueno verte. de haber vuelto. ¿Sí? Sí. ¿Nos en echabas de realidad, menos? Mucho. Y no es broma, ¿eh? ¿No? Porque aquí se pueden decir cosas que en otros sitios hay que medir y hay que colar así casi a la mínima oportunidad, ¿no? ¿En otros sitios te controlas? Sí. Bueno, no menos que me controle. Es que tengo que decir lo mismo que digo aquí en un minuto. Bueno, gracias, Cristina, por estar con nosotros. Román Cendoya, muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Buen día hoy, ¿eh? Buen día, con todas las polémicas de los Masters. Veremos y lo analizaremos. No, y además que han tenido a Willy Toledo. Además, que también hablaremos de Willy, efectivamente, íntimo amigo de Román Cendoya, compañero de batallas. Melchor Miralles, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Y vamos a hablar, si les parece, antes de pedir titulares a los miembros de la mesa, con Hermann Tertsch, que es experto conocedor de la política internacional, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo con Hungría y qué ha ocurrido hoy en el Parlamento Europeo. Hermann, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo valoras la decisión del Parlamento Europeo de activar el artículo 7 del tratado contra Hungría, que busca, entiendo, sancionarle, ir contra este país y, sobre todo, contra su presidente? Bueno, es pánico que hay en Europa a una nueva derecha, es que hay sobre todo entre aquellos que tienen el electorado conservador y liberal y que hacen una política socialdemócrata. Esos empiezan ahora, esos sienten en este momento, pues eso, el aliento en la nuca de una serie de alternativas que están surgiendo en muchos países y que les cuestionan a ellos abiertamente. Y estamos viendo cómo ese miedo pues, se traduce en diferentes conductas. Unas conductas es que hay mucha gente que se está acercando a una nueva derecha, que está buscando nuevas fórmulas realmente de plantear Europa nacionales, una Europa de las soberanías, una Europa de las fronteras exteriores firmes, una Europa de los valores, una Europa de las libertades. Y frente a eso, pues la corrección política, ¿no? El rodillo socialdemócrata, que es el que es hegemónico y que tiene una supremacía absoluta desde hace muchas décadas en la Unión Europea, pues se resiste y entonces están intentando, hay una gran operación de intentar secuestrar, aparte del Partido Popular Europeo, del PP, llevárselo hacia una especie de asociación general de supuestos demócratas que sería la socialdemocracia, que es decir, es una especie de abrazo del oso de la izquierda, aparte del Partido Popular Europeo. Bueno, Germán, claro, por lo que se oye en la mayoría de la prensa, Orbán es un político de ultraderecha, xenófobo, racista, que va contra los tratados de la Unión. Lo digo porque esto se publica en la prensa española, tú lo sabes bien. Cuando la realidad es que ha ganado las 3 últimas elecciones en su país por mayoría absoluta, las presidenciales, digamos. ¿Por qué se hace esta información o se traduce así todas las políticas de Orbán? No solo en la prensa española. Bueno, la gran mayoría. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Germán, te ruego disculpas también a la audiencia porque tenemos problemas con la conexión con Hermann Tertsch en esta interesante entrevista para hablar de una cosa que a mí, desde luego, no sé qué le parece al resto de miembros de la mesa. Asís, más allá de que te pueda gustar o no lo que hace Orbán, se le puede criticar, evidentemente, como a cualquier mandatario, pero actuar contra la soberanía de un país, 3 presidenciales ha ganado y encima con un programa claro que está cumpliendo y que ahora se vaya contra él, ¿qué te parece? No, me parece lamentable, sobre todo por una cuestión, porque se pueden discutir mucho las políticas migratorias, ¿no? Y especialmente políticas migratorias como la que se está llevando a cabo Alemania, que están siendo muy dañinas, y no hablemos de países como Suecia o de otras. Pero hay algo más preocupante que nos afecta a todos nosotros, que es esa inquisición que inmediatamente pone fuera de no solo de la corrección política, sino que pone fuera de lo aceptable a quien discrepe de este acoso a Orbán.
O sea, ahora si no crees que Orbán es un fascista, es un nazi, es un no sé qué, tú mismo te estás situando en una especie de extremismo. Esto venía escuchando ahora, prefiero no citarlas, varias emisoras de radio en el camino hacia Intereconomía, y repito, no es que estuvieran dando determinadas opiniones, sino que estaban diciendo que era intolerable e inaceptable que, por ejemplo, algún miembro del Partido Popular Europeo dudase a la hora de sancionar a Víctor Orbán. O sea, esto es gravísimo, porque es un ataque a la libertad de pensamiento de un político que puede ser muy discutible, pero desde luego no es ni un racista ni un fascista. Y que, por cierto, fue detenido por la policía soviética hace unos cuantos años. A lo mejor es un background que otros no pueden... Efectivamente. Cristina. Bueno, lo estamos viendo también en España, ¿no? En España y en su relación con Alemania y Bélgica, y como los políticos, no estos, los que han dejado ahí arena de lado, sino el propio exministro de Justicia, el señor Català, dijo que respetaba las decisiones judiciales cuando un juzgado de primera instancia de un tercer Estado ingería totalmente en la soberanía judicial y nacional de España, ¿no? Con este tema de los golpistas, que no acaba nunca. Pero es que lo que estamos viendo con Víctor Orbán ahora mismo se puede aplicar a los que diferimos normalmente del pensamiento políticamente correcto, de la dictadura, de la ideología de género, del modelo que se nos impone del multiculturalismo, de los manteros promocionados y protegidos por las instituciones públicas frente a aquellos a los que ahora se les ha anunciado una nueva subida de impuestos para mantener todo eso y todos los políticos mediocres que estamos viendo estos días. Se nos intenta estigmatizar llamándonos ultraderechistas, franquistas y con el propósito de acabar con nosotros profesional y civilmente, ¿no? Yo, desde luego, creo que si Europa va por el lado contrario a lograr pues países, desde luego, libres, europeos, democráticos, constitucionales, bueno, pues estará cavando su propia fosa. Lo estamos viendo con Alemania, lo estamos viendo con España también. Román Melchor. Mira, hay una cosa que es tremenda, ¿no? Porque estamos viviendo el neototalitarismo progre. Es decir, las élites europeas, el establishment, ha decidido cuál tiene que ser el pensamiento uniforme de la Unión Europea. Entonces, una de las bases fundamentales de la Unión Europea era la democracia de los Estados miembros. Cuando era mercado común, España no pudo entrar pues porque tenía la dictadura. Y por eso no pudo entrar, pues lógico. Lo que pasa es que las élites creadas en Europa han decidido usurpar la democracia y la soberanía de los ciudadanos. Y eso es un neototalitarismo en el que o se hace lo que el establishment quiere y considera que es políticamente correcto, o si no, tú caes en la sanción y en la persecución porque no estás de acuerdo a lo que una élite muy restringida y muy al margen de la realidad de la sociedad decide que tienen que ser las cosas. ¿Qué pasa con este tipo de políticas? Que si no querían ese tipo de políticas de derechas que llaman ellos de extrema derecha, porque ahora o eres progre o eres ultra, y si no eres de extrema derecha radical, no hay términos medios, los mayores fabricantes de esta ideología y de esta actitud son esas élites europeas instaladas en el Parlamento Europeo. De la misma manera que en 100 días Pedro Sánchez ha hecho más franquistas que Franco en 40 años, que regalaba hasta estancos, en este momento estos eurodiputados están haciendo más gente del populismo que ellos llaman radical de extrema derecha que nunca, precisamente por estas actitudes. Enseguida la opinión de Melchor Miralles, pero hay más asuntos también, como el de Pedro Sánchez y la polémica de su doctorado.